no vi eso. Con ustedes vi esta parte del circuito de reset y el del oscilador. El de reset creo que sí. Este oscilador Es que está diría que antes, el oscilador está antes que el de reset. No, maestro, que yo recuerde aún no. Ah, no, miento. No, creo que no lo hemos visto aún con usted. Ok. Ok, creo que nada más vimos los 4 tipos de osciladores, ¿no? Creo que llegamos hasta aquí. Ok, esta. No, maestra, lo último que vimos, si mal no recuerdo, fue lo de los puertos de comunicación que le habíamos, bueno, varios compañeros así le preguntamos de qué significaba el de que era, no recuerdo cómo se llamaba, el que era circuitos integrados y el Ah, otro ok, que inventaron SPI después. EI2C. Ese, Bueno, esos, es el último que bueno, vimos. gracias. Bueno, aquí, como se los había platicado en un inicio del curso, tenemos el nombre del microcontrolador, pues nos dice información sobre él. En este caso, el que estamos utilizando es de la familia PIC16F, donde la F nos está indicando que se trata de memoria flash. Aquí lo podemos observar. En este caso, no es de rango de voltaje extendido, es el estándar. Aquí ustedes, bueno, tengo entendido, tienen mayor background de microcontroladores, entonces para el caso del microcontrolador que vamos a utilizar es memoria flash y el voltaje es de 4.5 a 6. Lo ideal son 5 y ahí ustedes deben de leer en las características máximas qué es lo que soporta como máximo voltaje antes de dañarse. Bueno, hay aplicaciones dentro del mismo microcontrolador, ciertos módulos que funcionan, pero con oscilador externo. El microcontrolador ya trae un oscilador interno. Sin embargo, no nos va a permitir utilizar ciertos módulos como son las comunicaciones serie, como lo que es la conversión análogo digital, este, PWM, si no tenemos configurado con el oscilador externo. Aquí nos menciona el circuito externo que le indica al microcontrolador la velocidad a la que debe de trabajar es el oscilador o reloj. ¿Ustedes qué recuerdan del oscilador externo de los microcontroladores o chips que han utilizado anteriormente? ¿Alguien recuerda algo? ¿Sí? ¿Alguien más? Anteriormente yo, pues muy similar a como mi compañero Víctor, un proyecto anterior pues, fue de hecho antes, pero igual con un cristal de 4 megahertz o algo así que recuerdo. Gracias. ¿Alguien más que sepa algo, que recuerde algo de un oscilador externo? Yo creo que lo había aplicado para generar una frecuencia, Ok. no recuerdo la frecuencia exacta. Bueno, si ustedes no recuerdan haber utilizado un oscilador a cristal, pues ahí lo ponen en Google, les va a mostrar el encapsulado. El encapsulado es como si fuera una pastilla de un chicle de 4 pastillas, un poco más delgado, color metálico, con 2 terminales súper delgaditas. Bueno, ¿por qué les hago esta referencia? Es un cristal de cuarzo, el cual pues ahí con unos acoplamientos, con unos capacitores va a empezar a resonar. Es un circuito resonante y por ende nos va a generar una señal
ya sea sinusoidal, cuadrada, ¿verdad? Según sea el caso, hablando de los osciladores en general. En este caso, una señal que va a estar a una frecuencia determinada. Obviamente por la magnitud del cristal, los valores estándar, si ustedes recordarán, hay de 4, 8, 11.56, 12, 16, 20, 24, 48, etcétera. Ahora bien, tienen que tener mucho cuidado con ese oscilador a cristal porque luego en muchas ocasiones se les cae y no tienen la premisa de que es una película delgada de cuarzo, la cual al caerse se estrella y ya no funciona. En muchas ocasiones, espero y no les haya sucedido anteriormente, en su simulador, su programa les funciona a la perfección, lo queman en su microcontrolador y ya no funciona y no hace nada. Queman el mismo programa en el micro, en el circuito de alguien más y funciona, y en el suyo no. Hasta que a alguien se le ocurra la flamante idea de cambiar el oscilador a cristal, porque recuerda que a lo mejor a alguien se le pudo haber caído o a él se le cayó. Entonces, si ese cristal de cuarzo se cae, ya no sirve. Luego no tienen en mente esos detalles y están batallando cuando realmente es algo muy sencillo que su cristal de cuarzo se dañó. Bueno, el oscilador externo nos va a marcar la frecuencia o la velocidad de trabajo a la que debe de responder el microcontrolador. Para este caso de este microcontrolador, pues existen 4 tipos que él utiliza. El oscilador resistencia capacitor, que ya sabemos que no es confiable debido a que la resistencia varía su valor conforme a los cambios de temperatura. El oscilador a cristal, que en este caso XT nos identifica que es un oscilador a cristal. HS, un oscilador a cristal de alta frecuencia. Y LP de baja frecuencia y bajo consumo. Nosotros nos vamos a quedar con el oscilador a cristal XT. Ya pueden haber las otras nomenclaturas dependiendo de la velocidad en la que vayamos a trabajar. Y bueno, la configuración, aquí nos dice en el momento de programar o quemar el microcontrolador, se debe de especificar el tipo de oscilador que se usa. Si voy a utilizar un oscilador a cristal, pues nada más especificar XT, ¿no? Que voy a utilizar un oscilador a cristal. Obviamente se entiende que es externo. Y bueno, esto nos dice que se hace a través de unos bits o fusibles llamados bits de configuración. Este es el circuito que ustedes van a poner en su simulador, o ya sea físicamente lo van a alambrar. Y este es el circuito para el oscilador a cristal. Aquí nos menciona el tipo de oscilador que se sugiere para las prácticas. Es un oscilador a cristal, en este caso de 4 MHz. Y ahí nos dice un rollo. Vamos a desmenuzarlo. Dice, porque garantiza precisión y es muy comercial. Bueno, en esa parte de garantiza precisión y es muy comercial, ahorita vamos a entender por qué nos garantiza la precisión o nos facilita el trabajo. No va a ser lo mismo si yo utilizo uno de 11.56. Me van a quedar ahí decimales o fracciones que no me va a ser muy cómodo de manejar al hacer un cálculo. ¿Cuál cálculo? El ciclo de instrucción, que es lo que tarda en ejecutarse una instrucción, cada instrucción del microcontrolador. Internamente la frecuencia es dividida por 4. ¿Por qué por 4 o entre 4? Así lo especifica el fabricante. Para cada microcontrolador va a ser diferente o va a ser igual dependiendo de su fabricante. Dice, lo que hace que la frecuencia efectiva sea de 1 MHz. Recuerden que estamos hablando para un cristal de 4 MHz. 4 MHz entre 4 me da 1 MHz. Ahora, el inverso de la frecuencia es el tiempo. El inverso de 1 MHz, ¿cuánto nos da? 1 microsegundo, y 1 microsegundo es lo que va a tardar en ejecutarse una instrucción. Entonces, el ciclo de instrucción será de 1 microsegundo. ¿Alguna duda hasta allí? Este microcontrolador en particular maneja un rango de hasta 20 MHz. Si utilizamos un cristal de 20 MHz, sería 20 entre 4 a 5 megas. El inverso de 5 megas, ¿cuánto es? Y eso sería, en este caso, lo que tardaría un ciclo de instrucción
al utilizar un oscilador de 20 MHz. ¿Cuánto les da el inverso de 5 megas? ¿Nadie sabe cuánto es el inverso de 5 millones? Ni porque están viendo que el inverso de un megahertz Son, es un microsegundo. son 5 microsegundos. Ok, gracias. Entonces ahí tenemos una relación entre lo que sería, dependiendo del cristal que yo utilice, y cuánto tardaría en ejecutarse una instrucción, el ciclo de instrucción. Si ustedes ya visualizaron, al final de su hoja de datos viene el set de 35 instrucciones en ensamblador y algunas nos menciona cuánto tardan, cuántos ciclos de instrucción tardan en ejecutarse. Hay instrucciones que tardan 2 y hay unas que tardan 1. ¿Eso para qué nos sirve? Para llevar la cuenta en dado caso de que yo quiera generar un retardo. Generar un retardo, yo no sé en qué lenguaje hayan programado antes, pero no es nada más poner en un compilador delay 1 segundo, delay 30 segundos o 30 milisegundos. Hay un trabajo detrás y eso se aprende cuando uno programa en ensamblador. Y aquí vamos a explicar también cómo funciona un timer, para quien no lo recuerde. Bueno, el cristal debe de ir acompañado por 2 condensadores y se conecta como se muestra en la figura. Aquí ignoren el 13, estas son las terminales 13 y 14 y el valor de los 2 capacitores debe de ser el mismo. Debe de ser de 18 picofaradios cada uno o 22. Pero los dos deben de ser del mismo valor. Aquí tenemos la imagen de lo que sería un oscilador resistencia capacitor. Como les menciono, no es confiable, no es para nada recomendable, que es algo parecido a lo que al oscilador que trae el microcontrolador internamente. El circuito de reset, ya nosotros, bueno, en la tarea que se les encargó de la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador, ustedes pudieron observar que un microcontrolador es una computadora a pequeña escala. Un microprocesador no viene siendo más que un cerebro, que sin los periféricos y los aditamentos necesarios no nos va a servir para nada. Imagínense ustedes, no sé, yo recuerdo la película viejísima de Robocop, creo que sacaron una relativamente nueva, pero a lo que quiero llegar es en el villano de la película, refiriéndome a la versión antigua, donde le extraen su cerebro y está en un frasco el cerebro con sus ojos y creo que parte de su espina dorsal o médula espinal. Eso sería análogo a lo que es un microprocesador, un cerebro nada más en un frasco. Cómo nos comunicamos, cómo procesamos la información, cómo recibe la información y cómo la saca al exterior no es factible si no tiene, perdón, no es posible si no tiene los elementos que le permitan realizar esa comunicación con el exterior. Cosa que sí tiene un microcontrolador. Un microcontrolador es un sistema cerrado, pero es una computadora al final de cuentas con sus periféricos, su memoria y sus registros. Y eso ustedes lo vieron en esa tarea. Entonces, como es una computadora, también de la misma manera necesita un sistema que lo lleve a reiniciarse un circuito de reset. Ya nosotros sabemos que en la terminal 1 el Master Key Reset se va a activar con un estado lógico bajo. En este caso nos dice que se requiere en un pin de reset para reiniciar el funcionamiento del sistema cuando sea necesario. En este caso, pues ya lo mencionamos, el pin es el Master Key Reset de la terminal número 1. También existen varias formas de reiniciarse el microcontrolador o el sistema. Al encendido con el Power On Reset, un pulso en el pin Master Key Reset durante la operación normal
un pulso en el reset en modo bajo consumo. Cuando se rebasa el conteo del watchdog, que no es más que un timer, y el nombre hace referencia a que si una vez habilitado y se rebasa el conteo en el watchdog, ladrará y ladrará. ¿Eso qué significa? Que va a estar emitiéndonos una señal que hace falta o es necesario llevar a un reinicio. Lo mismo en modo de bajo consumo. Un paréntesis para quienes no están familiarizados, no sé si ya se los había mencionado antes, cada vez que escuchen la palabra registro, hagan la analogía que es una fila de Excel con 7 celdas. Perdón, con 8 celdas, del 0 al 7. Un registro es una localidad de memoria. Cada vez que escuchen la palabra registro, entonces que venga a su mente una fila de Excel con 8 celdas numeradas del 0 al 7 de derecha a izquierda como estamos acostumbrados en digitales. Y cada vez que escuchen la palabra bandera, la bandera va a ser un bit que se va a poner en alto o en bajo que nos va a indicar que se llevó a cabo un suceso o no. También dice que el reset al encendido se consigue gracias a 2 timers. ¿Cuáles timers? Aquí tenemos lo que es el temporizador de encendido del oscilador que nos va a dar el tiempo necesario hasta que el oscilador a cristal esté de manera estable. Y el otro es el power up timer, que es el temporizador de encendido, el cual nos va a dar un retardo de 72 milisegundos para mantener al dispositivo en reset mientras se estabiliza. Y aquí nos dice, solo basta conectar el pin Master Clear Reset a la fuente de alimentación, evitándose utilizar las tradicionales redes aquí de resistencias externas en el pin de reset. Aquí nosotros las vamos a utilizar. Aunque estén trabajando en su simulador, sus códigos, sus simulaciones deben de llevar el circuito de reset y deben de llevar el circuito del oscilador, aunque cuando ustedes no lo pongan en el simulador funcione. Prácticas que no tengan el circuito de reset y el del oscilador no las voy a tomar en cuenta, aunque en el simulador funcionen, porque el simulador es un ambiente ideal. Y este es el circuito de reset. Dice, el reset por Master Clear Reset se consigue llevando momentáneamente este pin a un estado lógico bajo, mientras que el watchdog produce un reset cuando su temporizador rebasa la cuenta. Bueno, aquí lo importante es, en este caso, el circuito de reset. Con ese push button normalmente abierto, ¿qué estaríamos recibiendo en la terminal de reset siempre? Pues estaríamos recibiendo ¿cuánto? Un voltaje, ¿no? Al final de cuentas, la conexión sería de esta manera. ¿Qué va a pasar cuando nosotros oprimamos el botón? Pues entonces se va a ir directo a tierra, ¿no? Va a ser el camino más corto, va a ir directo a tierra y entonces es allí donde vamos a tener nosotros un estado lógico bajo y se va a resetear el microcontrolador. ¿Alguna duda? Y ese va a ser el circuito de reset que ustedes van a utilizar. Ahorita vamos a dejar pendiente lo que es cómo está en este caso organizada la memoria de programa. ¿Alguien iba a comentar algo? Bueno, en este caso la memoria de programa son 8 kilobytes y nos dice que con datos de 14 bits en cada posición. Y bueno, la memoria está dividida en 4 bancos o páginas de 2 kilobytes.
banco 0, 1, 2 y 3. Aquí nos habla algo del circuito del vector de reset. Eso lo vamos a dejar en standby. Lo que es la pila y stack, esto también lo vamos a dejar pendiente. Aquí, por ejemplo, con los resúmenes que ustedes han hecho, en este caso ustedes saben los registros necesarios para configurar ya sea las terminales de como entradas o como salidas. ¿Qué registros son estos? Bueno, son los registros TRIS. TRIS A, TRIS B, TRIS C, TRIS D y TRIS E. Según sea el caso, esos van a ser los registros para configurar como entrada o salida un puerto o las terminales de los mismos. Y con los registros port vamos a leer o a escribir según hayamos configurado con los port. Y eso ustedes lo debieron de anotar en su resumen. Aquí podemos observar, estoy buscando los port nada más para mostrárselos. Aquí, bueno, no, estos son los TRIS. Si no, no hay problema. Ustedes en su resumen. Aquí están los port. Entonces, con los port vamos a leer o a escribir según hayamos configurado en los registros TRIS. Ahora, lo que estamos observando, que dice banco 0, en esta página, ese banco 0, aquí van a estar ubicados ciertos registros. Recordemos que acabamos de ver que la memoria se divide en 4 bancos, 0, 1, 2 y 3. Ahora, esta columna, dirección, es el número que identifica a esa localidad de memoria dentro de la memoria del microcontrolador. Es la localidad 5 hexadecimal. Sin embargo, nosotros la vamos a manejar como port A. ¿Quién es port A? Bueno, es el registro donde, ya sea según como haya configurado el puerto A, voy a leer o voy a escribirle al puerto A físicamente. Lo mismo para el 6H, que es port B, y así cada nombre de registro que ustedes observen. Para quienes hicieron su resumen del timer, recordarán que en el registro TMR0 que estoy señalando, se almacenan las cuentas del timer 0. Y que en un registro llamado option es donde se configura al timer. Ahora aquí nada más rápidamente vamos a leer lo que ustedes ya leyeron con anterioridad. Nos dice que el port A, o en este caso, es un puerto con 6 bits y que es bidireccional. Nos dice que el registro que le corresponde para la dirección de la información es TRIS A. ¿A qué se refiere? Bueno, si va a ser entrada o salida. Nosotros vamos a configurar en el TRIS X, donde la X nos va a representar el puerto, si va a ser entrada o salida. Nos dice que colocando un 1 en un bit del registro TRIS A, bueno, ese pin correspondiente en port A va a actuar como una entrada. Si nosotros colocamos en un bit de TRIS A un 0,
Bueno, esto hará que el pin correspondiente en port A actúe como una salida. Aquí nos menciona también lo que ya habíamos visto, que RA4 funciona también como un pin de otra función para el timer 0, que en este caso es RA4 o entrada de reloj del timer 0. También nos menciona la parte de donde funciona el puerto A como los canales analógicos para el ADC. Aquí un esquema y podemos ver unos flip-flops y unas compuertas donde van a ser, según configuremos nosotros previamente en el TRIS, va a ser el comportamiento de la terminal, en este caso esta del puerto A. No nos vamos a meter mucho en eso, solamente que a grandes rasgos ustedes pueden observar y analizar si configuro como salida a port A, cuál va a ser el camino que va a seguir hacia la terminal, o bien si lo configuro como entrada. En este caso aquí podemos observar, si lo configuro como entrada, ¿qué tipo de compuerta es? Que estoy señalando con mi cursor, ¿qué compuerta es? Es una ¿Comporta AND? AND. ¿Una qué, perdón? AND. Una I. Esta donde tengo el cursor. Sí. Una compuerta I. ¿Cómo funciona esta compuerta entonces? Pero tiene una negación. Esa que es en plan de que la única manera en que pase, digamos, la señal es que ambos sean unos. O sea, que pase, digamos, los 5 voltios, por decirlo así. ¿Alguien más? Gracias. Pues yo les pregunto a ustedes porque ustedes vieron digitales. Con lo que hemos visto, nosotros necesitamos configurar al pin. En este caso, para escribirle un 1, entonces va a actuar como entrada. Entonces, ¿de dónde va a venir ese 1? Aquí primero tengo 2 puntos. ¿Esta qué compuerta es? ¿Qué dice la mayoría? Si es una AND o es una OR o qué compuerta es. ¿Todos están seguros que es una AND? Es una NAND. ¿La NAND no llevaría el circulito en la salida? Y si tienen dudas, ¿por qué no checan rápido en internet? Ay, yo estoy seguro que sí me dan, porque arriba, la que es, digamos, con pico, más arriba de donde está la P, donde es el BDD, esa es una OR, esa es la forma de la OR. Y la Ok. otra, la del triángulo con un círculo al final, es una NOT, es simplemente negar Sí. la entrada. Sí. Pero lo dice más que nada, es que por el círculo de ese, en la entrada de donde dice Analog Input Mode, que es donde le puede llegar a confundir, porque parece que está entrando ya negado. O es así como yo lo entiendo ahí. Ok. ¿Alguien más?
Entonces, si es una AND, ¿todos están de acuerdo? Yo también. Ok. Bueno, ahora explíquenme. Este 1, entonces, ¿de dónde va a venir? Aquí este 1, si yo configuro o qué tiene que haber para que pase la información aquí. Si yo tengo como entrada analógica un 0, entonces aquí va a haber un 1. Y si yo tengo un 1 aquí, entonces quiere decir que va a pasar la información y voy a tener un 1 en lo que es este flip-flop. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y a su vez va a pasar hacia el interior, ¿no? El bus de datos. Se va a venir por aquí y voy a tener la información. Pero ¿qué va a pasar si como entrada analógica tengo un 1? Entonces voy a tener un 0. Y si aquí tengo un 1, entonces ya no va a pasar lo que haya en esa terminal. ¿Y cómo nos explicamos entonces que esta terminal debe de pasar la información, ya sea que esté configurada como canal analógico de entrada o bien como simplemente una entrada? Analícenlo de tarea. ¿Por qué? Porque sabemos que las terminales del puerto A pueden funcionar como canales analógicos de entrada para el ADC y como entradas normales. Aquí nos dice que la dirección en este caso el registro de TRISA controla la dirección de los pines del puerto. Y dice, cuando son utilizados como entradas analógicas. Entonces yo, como quiera, para que funcionen como entradas analógicas, los tengo que especificar como entradas. Y eso es correcto. Si tengo entradas analógicas, aquí entonces lo tendría yo como un 1. Y un 1 al negarlo voy a tener un 0. Y entonces, ¿cómo va a pasar la información? Es lo que quiero que analicen. Aquí tenemos un fragmento de lo que es el lenguaje ensamblador con instrucciones en ensamblador y nos está comentando. En este caso nos dice limpia port A, dice inicializa el port A por clarear, en este caso, las salidas. Entonces estoy mandando un dato al exterior. Primer punto, aquí es aquí con los registros de estado, el registro de estado en el bit de RP0 voy a seleccionar el banco. ¿Qué banco? Acabamos de mencionar que tiene 4 bancos, 0, 1, 2 y 3. Ahorita ustedes ignoran lo que significa el registro de estado. Pero ustedes dirán, ¿y qué significa BSF? Me voy a mi set de instrucciones al final y checo qué significa. Ahora dice, move.lw, mueve al registro de trabajo W. ¿Qué va a mover? Este dato. ¿Cuál dato? Un 6 en hexadecimal. Y moviendo un 6 en hexadecimal, entonces vamos a configurar todos los pines como, en este caso, entradas digitales. Y aquí mueve qué dato. En ADC con 1, ¿qué vas a mover? La información para configurarlo. Ahora, ¿qué vamos a mover en este caso? Mueve al registro de trabajo un CF hexadecimal. Colocando un CF en hexadecimal nos dice que luego lo que tenemos lo vamos a mover al tris A y me va a colocar del 0 al 3 como entradas y al 5 y 4 como salidas y nos dice que el 7 y el 6 son leídos siempre como 0. Vamos a ver si es cierto.
y lo vamos a explicar. Aquí tenemos nosotros al registro tris A. Yo les mencionaba que desde ahora en adelante, cuando escuchen la palabra registro o los registros, van a imaginarse una fila de Excel con 8 celdas numeradas del 0 al 7 de derecha a izquierda. Ahora, aquí subrayé del 0 al 3, que serían en este caso los bits menos significativos, con color azul, y del 4 al 7 los bits más significativos. ¿Cuántas terminales físicas tiene el puerto A? 8. No. ¿Cuántas terminales físicas tiene el puerto A? Entonces no me están poniendo atención y no han hecho sus actividades. Habíamos dicho que el puerto A tiene 6 terminales, BCD tiene 8 y el puerto E tiene 3. Entonces, si el puerto A tiene solamente 6 terminales, ¿qué va a pasar con el bit 6 y el bit 7? Porque si ustedes observan en su listado de terminales o bien en su hoja de datos, van a encontrarlos como RA0, así sucesivamente hasta RA5. No tenemos RA6 ni RA7. ¿Qué pasa con estos bits que no tienen pin físico? ¿Qué pusieron en su resumen? ¿Qué leyeron? ¿Nadie se acuerda o nadie lo hizo o todos se lo copiaron a alguien más? No, yo por lo menos esa parte no, porque, ¿cómo se llama? Dice de otros pines por A, pues, están multiplexados con entradas analógicas y la analógica VRF para convertidores AD como para los comparadores. Ok, miren. Nos vamos al apartado donde viene, en este caso yo les pedí los puertos de entrada y salida. Estamos con el estamos con el contenido del puerto A. Aquí tan sencillo, en lo relacionado al puerto A, y veo que en tris A no tengo bit 6 ni bit 7. Y me vengo aquí abajo y dice, no implementado, se lee como 0. Entonces no están haciendo el trabajo, ni me están contestando, ni están haciendo el trabajo como se debe. ¿Y cuántas hojas revisamos de la hoja de datos? Ustedes pudieran argumentar, ay, es que nos encargó hacer un resumen y es mucho rollo. ¿Cuántas hojas hemos checado del apartado de entrada-salida? Una con poquito texto y la segunda con 2 tablas. ¿Cuál es el argumento por el que 10 estudiantes o más que están conectados no me responden? Al menos de todo el grupo, alguien debió de haber visto eso o analizado eso. Tris A tiene la dirección 85. ¿Para qué serán estas rayitas que están en estas celdas sombreadas? Localidades no implementadas se leen como 0. Las celdas sombreadas no son usadas por el puerto A. Entonces ya sabemos que estas se van a leer como 0 porque no están implementadas y no existen. Por eso yo también las puse sombreadas aquí.
Ahora vamos a seguir el ejemplo que nos dice la hoja de datos. Nos dice que al yo colocar una CF en hexadecimal, vamos a ver la configuración. ¿Cómo escribo una C en hexadecimal? Una C. Ok. ¿A qué equivale la C? 1, 1, 0, 0. ¿Ok? Y una F en hexadecimal. No, CF. Entonces la C, dígame de nuevo la C. O dígame derecho, o dígame de derecha a izquierda, porque si usted me dijo esto, para mí esto es un 3. Esto es C. Olvídese de lo que acabo de escribir. Y si escribimos así, como usted me dice que esto es una C, perdón, este es un 0. 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2 más 1, esto es un 3. Entonces no es una C, es un 3. ¿Qué va a pasar? Si lo escribimos así. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 y 4 son 12. El A es 10, el B es 11 y el C es 12. Esto sí es una C. ¿Sí quedó claro? Ok. No, está bien, pero tienen que refrescar la memoria, ¿ok? Entonces, tengo 4 unos, sería una F, en este caso tengo 15, sería la F, el bit aquí. Tendría una F, esos 4 bits. Y aquí tengo una C. Entonces nos decía la hoja de datos que escribiendo CF íbamos a tener lo siguiente. Dice que del 0 al 3 son entradas. Sí se cumple, ¿no? Al escribir un 1 es como si fuera una I de input. Del 0 al 3 tengo entradas. Sí, sí se cumple. Y nos dice 4 y 5 como salidas. 4 y 5 como salidas. Y luego aquí mismo nos dice que 6 y 7 son siempre leídas como 0. Entonces, si escribo una C, pues no va a haber problema. Al final de cuentas, esto se va a leer como 0 y es equivalente, la misma configuración a que si yo escribiera 0F en el registro tris A. ¿Por qué la X? En el compilador que ustedes van a manejar, al escribir 0X hace referencia a que vamos a trabajar con números en hexadecimales. ¿Por qué en hexadecimales y no todo en binario?
van a ser ingenieros, esto nos facilita mucho más la comprensión al trabajar con registros de 8 unidades, de 8, sí, de longitud de 1 byte. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? No. Ustedes lo que le escriban a cada bit. Todo esto que voy a resaltar, este es el registro 3A. Tengo 8 bits. Aquí yo los separé o subrayé los bits menos significativos y los bits más significativos. ¿Con qué afán? Con el de tener 2 dígitos en hexadecimal. Lo que usted le escriba a cada bit del registro 3A va a ser como lo configure. Si yo les pido, escriban al registro, configuren a todo el puerto A como entrada. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacer esto. Entonces, si yo voy a configurar a todo el puerto A como entrada, ¿qué dígitos se me forman? Una F y un 3. ¿Sí quedó claro esa parte? Ujú. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? No, que decía que sí, que está bien. Sí la Ok. entendí. Y si Profesor, alguien dice, perdón, permítanme, y si alguien dice, no, pues le escribo FF, pues también sería válido porque estos al final se van a leer como 0. Y alguien diría, no, lo tienes equivocado. Realmente estos se van a leer como 0, perdón, entonces es indistinto. De preferencia, pues sería así. Ahora sí, ¿quién más iba a preguntar algo? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. ¿Esto solo se aplica cuando son analógicos o también digitales? Ahorita, olvídese de analógicos y digitales. Ahorita lo que estamos haciendo es configurar un puerto como entrada o como salida. Así de sencillo. Ahorita olvídese si va a actuar como puerto, como entrada analógica o digital. Estamos hablando en general. Vamos a llegar a ese punto en el cual usted tiene dudas. Por lo pronto, manténgalo así. Estamos configurando como entradas o como salidas. Si yo les digo, quiero que configuren entrada, salida, pues sería entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Qué dígitos tengo que cargar en el registro 3A? Un 15. Y si yo les digo, quiero salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, entonces, ¿qué dígito tengo que cargar o qué valor tengo que cargar en el registro 3A? Sería 4 y 9, ¿no? un 2, Ah, sería sí, un sí, sí. 2A. ¿Sí, no? Sí, 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 ya. Sí, ya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sería un 2A. Y si yo quiero cargar esto, pues sería entonces ya un 3A. Y si quiero que esta sea salida únicamente, pues entonces, ¿qué tendría que escribirle al registro? Un 3 y un 7, porque nada más quiero esta como salida. Entonces sería un 37 hexadecimal. Y ya estamos programando en este caso. Dígame. El 0x es solamente para el compilador, nos está indicando que es un dígito hexadecimal. Es equivalente como si nosotros le pusiéramos la H al final. Solamente que aquí lo estoy escribiendo así para ya familiarizarnos
a como ustedes lo van a escribir en el compilador. ¿Sí? Pero de las Pero dos sí, maneras funciona. de todas, o sea, para el compilador ustedes tienen que escribir 0x para indicarle que es hexadecimal. Si fuera binario, 0b. Si fuera octal, creo que es 0c. Pero nosotros ya de una vez nos vamos a familiarizar con el 0x, que sería equivalente a que nosotros escribiéramos así en el cuaderno, digámoslo así, 37H. Así es como identifica el compilador que es hexadecimal. O si yo escribo esto, en mi cuaderno sé que estoy escribiendo un 3 binario. ¿Cómo lo escribiría en el compilador? Así. ¿Sí queda claro? Sí, es bien. Y ya estamos programando. Caso contrario, donde no hay necesidad de saber que los pines no están implementados, etcétera, es en el tris B y el tris C. Lo mismo que vamos a ver aquí en el tris B es aplicado para B, C y D. En este caso, el tris B tenemos 8 bits, los cuales están enlazados a cada una de las terminales, a las 8 terminales. Quiero todo el puerto B como entrada. Pues entonces lo lleno de unos y yo tendría que cargarle FF. Es indistinto si ponen mayúsculas o minúsculas. Y aquí tendrían ustedes ya configurado todo como salida. Ahora quiero todo como entradas. Quiero todos como salidas. Pues entonces lo voy a llenar de ceros. Y aquí tendría un 0 en la parte más significativa, un 0 en la menos significativa. Y por lo tanto, aquí tendría que escribir 0, 0. Y ya configuré a todo el puerto B como salida. ¿Qué va a pasar si yo quiero entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada? ¿Qué tendría que cargar? En la parte más significativa tengo un 7 y en la menos significativa, no, perdón, tengo un 5 aquí y acá tengo un 5. Gracias, tengo un 55. Ahora si los quiero en sentido inverso, pues aquí sería 1. Y entonces tendría yo una A y una A. Si quiero la parte baja o la parte menos significativa del puerto, que es, digámoslo, será desde RB0 hasta RB3 como entradas, pues entonces, y toda la parte alta como salidas, tendría un 0 y una F. Y entonces le escribiría al tris B 0F. O alguien recuerda, no, pues yo quiero todo al puerto B como salida, excepto a la terminal donde va la interrupción externa, que es RB0, porque la voy a ocupar y para ocuparla la interrupción externa, pues debe de estar como entrada, porque por ahí debe de entrar algo. Entonces sería 0, 1. ¿Alguna duda? No. Y esta misma situación sería para el puerto C y para el puerto D, porque también comparten la característica de tener 8 bits y 8 terminales.
¿qué va a pasar con el puerto E? Que yo no sé si hicieron su tarea. El puerto E, ¿cuántas terminales tiene? 3. 3. ¿Y qué va a pasar? Vamos a configurar al puerto E como entrada. ¿Y qué va a pasar con estos bits? No se toman como cero. ¿Todos seguros? ¿Cuánto quieren perder? No, hasta el 4, del 7 al 4, ¿no? Y el 2, ¿Por qué? Yo podría apostar en este momento a todo el grupo que si alguien me contesta, pero no confiaría, obviamente, porque se van a poner a checar ahorita, podría apostarles un AU versus un NA a todo el grupo, a que nadie de ustedes, siendo honestos, me contesta y sabría que todo el grupo estaría reprobado. Eso hubiera sido bueno en clase presencial, porque como no leyeron o no todos lo hicieron, ¿qué va a pasar con el puerto E? ¿Qué pasa con el puerto E? En este caso nos dice que, bueno, el puerto E tiene 3 terminales, las cuales pueden configurarse de manera independiente como entrada individual, como entrada o como salida. También nos dice que el puerto E puede actuar como bits de control o como entradas de control para la comunicación con microprocesador utilizando el modo puerto paralelo esclavo. Esto lo vamos a configurar en el bit 4 del registro TRIS-E, es decir, colocándolo en alto o colocando un 1. Dice, en este modo, el usuario debe de tener la certeza que los bits del 0 al 2, dice, están configurados como entradas digitales. Y bueno, en este caso también nos dice que en el registro ADC1 deben ser configurados como entradas digitales. Esto para cuando vamos a utilizar las entradas analógicas del ADC. Bueno, aquí nos dice más detalles que también ya lo hemos visto nosotros en clases anteriores. Y nos vamos con el TRIS-E. Tenemos que del bit 0 al bit 2 son bits de lectura y escritura. El bit, en este caso 3, no está implementado, se lee como 0. El bit 4, que se llama PSP Mode, perdón, el 5, a ver, es 0, 1, 2, el 3 no está implementado, si estaba en lo correcto, el 4. Nos dice que es el bit para seleccionar el modo de puerto paralelo esclavo. Si yo le escribo un 1, funciona como puerto de funciones o como funciones para el puerto paralelo esclavo. Si le escribo un 0, entonces va a actuar como entradas y salidas de propósito general. En este caso, hablando del puerto D. En los bits, si ustedes observan, 5, 6 y 7, no los puedo escribir como 0 o decir que no están implementados como ustedes hubieran pensado o como me dijeron por ahí, sino que nos está diciendo que en el bit 7, perdón, el bit 5 en este caso,
Nos dice que es bit para detectar sobreflujo en el buffer de entrada. ¿Cuándo? Cuando estemos trabajando en el modo microprocesador. Dice que un 1, dice, un 1 escrito dice que previamente, dice que si no ha sido leída previamente una entrada, en este caso, si no debe de ser clareada por software. Muchas cosas las vamos a clarear por software. Y si hay un 0, quiere decir que no ha ocurrido sobreflujo. Si hay un 1, sí, y yo la debo de clarear por software. En este caso, escribirle un 0. Y lo podemos comprobar porque es un bit de lectura y escritura. Pero en el bit 6 y 7 solamente son de lectura, perdón. Y en este caso, si hay un 1, en el bit 6, que es bit del estado de si el buffer de salida está lleno, en este caso, yo solamente voy a poder leer, no voy a poder escribir. Entonces, para este caso, los voy a leer como 0. Pero no puedo decir que estos no están implementados. Aquí lo puedo observar. Cuando yo voy a actuar como tris E, dice, cuando tienen la línea es no implementado. En este caso, el único que no está implementado en el registro tris E es el bit 3. Dice, y se lee como 0. Dice, las celdas sombreadas no son utilizadas por el puerto E. Entonces, estas 3 junto con esta. ¿Cuándo lo voy a utilizar como puerto E? Esta sí la voy a dejar sombreada porque esa no está implementada. Y estas 3 ahorita yo no las voy a utilizar. No quiere decir que no estén implementadas. Eso significa que no las voy a usar. Pero hay algo allí. Y ahorita yo las voy a leer o interpretar como un 0 en este caso. Voy a escribir ceros a las que me sea posible. ¿Qué le tengo que escribir al bit 4 de PCP Mode? Me dice que si yo escribo un 0, en este caso, van a actuar como entradas y salidas de propósito general. En este caso, en función del puerto D. Entonces, le escribo un 0. Y ahora sí, teniendo previamente que aquí yo tengo que tener un 0, que este se va a leer como un 0, y que estas para este caso también las voy a manejar como 0, pues ya puedo hacer lo que quiera yo con estas 3. Pero previamente tuve que leer, porque cualquiera dice, no importa, escríbele un 1. Y no es cierto. Si yo le escribo un 1, entonces va a actuar como entradas de control para el modo de comunicación microprocesador con el puerto paralelo. Tienen que leer. Entonces, ahora una vez dicho lo anterior, yo quiero todo el puerto E como entrada. ¿De qué número es? Es un 7. Entonces, tendría que escribir un 7 a 3E. Que lo quiero todo como salidas. Bueno, entonces tendría que escribirle 0, 0. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok, gracias. Ahora, estos registros para ustedes ya deben de ser de dominio total. Al menos saber que existen y qué es cada registro. No les estoy pidiendo que sepan los bits y qué función tienen los bits. ¿Por qué les digo que ya los deben de tener de dominio general? Porque ya les he encargado el resumen o la síntesis de los puertos de entrada-salida y de los timers, y en más de una ocasión.
En este caso, sabemos que tenemos 3 timers. ¿Cómo se llaman? Timer 0, 1 y 2. En el timer 0, ustedes con la información, bueno, retomando, en los registros TRIS-X, la X me va a señalar el número de puerto, pues voy a configurar si los voy a utilizar como entradas o como salidas. Con el registro port voy a leer o escribir según haya configurado previamente. Hasta allí todo normal. Ahora bien, para los timers tengo el timer 0, 1 y 2. El timer 0 es un timer contador de 8 bits, donde el registro para configurarlo se llama option rec, y donde almaceno las cuentas o donde va a ser su registro de trabajo se llama TMR0. Si hicieron su resumen, se deben de acordar. Para el timer 1 es un timer contador de 16 bits, cuyo registro de control se llama T1 con, donde ahí lo voy a habilitar o deshabilitar y configurar si lo voy a utilizar como timer o si lo voy a utilizar como contador. También tengo sus registros de trabajo. ¿Por qué tengo 2 registros de trabajo? Porque la arquitectura de este micro es de 8 bits. Entonces, pero este es de 16, por lo tanto va a ocupar 2 registros para trabajar, los cuales se llaman TMR1L, donde L es de low, de la parte baja, y en este caso TMR1H, donde H es de high, la parte alta. Igualito como les acabo de explicar aquí, pero en lugar de 4 bits van a ser 8, y va a ser un solo registro que nos va a representar la parte menos significativa y otro que nos va a representar la parte más significativa. También ustedes, en este caso el timer 2, que solamente es timer. Aquí escribí mal. El timer 2, que solamente es timer y que es un timer de 8 bits, cuyo registro de control se llama T2 con, donde aparece un registro que se llama PR2 y donde aparece un registro que se llama TMR2. Ustedes ya lo deben de saber porque lo vimos, o lo vieron, mejor dicho, en su síntesis o su resumen. Ahora, este es el registro option rec, donde configuramos al timer 0. ¿Y de dónde sacó esos numeritos o cómo sabe o qué rollo? Pues lo mismo de la hoja de datos. Timer 0. Timer 0 nos dice que es el módulo del timer 0 es timer contador de 8 bits, lectura y escritura, con un preescalador programable por software de 8 bits, que va a manejar ya sea un reloj interno o externo, y que vamos a tener una interrupción por sobreflujo cuando va de FF. FF quiere decir que ya se llenó el registro. Si recuerdan, puedo nada más escribir 8 unos porque tengo 8 bits. 8 unos son 2 Fs, perdón, es FF en hexadecimal. Y me dice que yo voy a seleccionar para el reloj externo el flanco.
nos dice que, bueno, ya nos habla algo del diagrama de bloques. Nos dice que el modo timer lo vamos a seleccionar escribiendo un 0 en el bit T0CS, que es el bit 5 del registro option rec. Dice que en modo timer, el timer 0 va a incrementar con cada ciclo de instrucción, obviamente mientras el preescalador no esté configurado. Dice, si en el registro timer TMR0 va a ser escrito, el incremento va a ser inhibido por seguimiento de 2 ciclos de instrucción. Y bueno, dice que nosotros, en este caso el usuario, puede escribir el valor, ajustar un valor en el registro TMR0. También nos dice que si lo voy a utilizar en modo contador, tengo que escribir o colocar en alto al bit T0CS, que es el bit 5 del registro option rec. Dice que en modo contador el timer va a incrementar con cada, en este caso, ya sea flanco ascendente o descendente. Cada flanco que se detecte, ya sea ascendente o descendente, en el pin RA4 o entrada de reloj del timer 0, pero nos está hablando en modo contador. Dice que el incremento de flanco es determinado por el bit de selección del flanco fuente. En este caso, ese bit se llama T0SE, que es el bit 4 del registro option rec. Dice que colocando un 0 en el bit T0CS, seleccionamos un flanco ascendente. Dice que el preescalador es compartido entre el timer 0 y el watchdog. Y ya nos dice que el preescalador no es en este caso de lectura o escritura, pero que veamos esta sección. También nos dice de la interrupción del timer 0 es generada cuando existe un sobreflujo en el registro TMR0 cuando se llena y pasa de FF a 00. Dice que este sobreflujo coloca en el bit que se llama bandera de interrupción del timer 0, que es TMR0IF, que es el bit 2 del registro INCON. Cuando hay sobreflujo, ese bit, la bandera de interrupción del timer 0 se va a poner en alto. Dice que la interrupción puede ser en este caso enmascarada o puesta en alto y clareada mediante el bit TMR0IE, que es habilitación, la E de enable, la I de interrupción, habilitación de la interrupción del timer 0, que es el bit 5 del registro INCONT. Dice que el bit de bandera de interrupción del timer 0 debe de ser borrado por software. En este caso, en la rutina de servicio de interrupción del módulo de timer 0 antes de volver a habilitar la interrupción. Recuerden, el microcontrolador, como cualquier dispositivo electrónico, cualquier computadora, dejando de lado la inteligencia artificial, no va a hacer absolutamente nada que ustedes no le hayan dicho. Así que no den por hecho que él solito se va a borrar, que se va a configurar a como estaba en un inicio. Aquí nos está especificando que yo primero tengo que habilitar la interrupción del timer 0 para que esa interrupción se active cuando exista sobreflujo. Y que cuando exista un código que llame a la rutina de interrupción, la ejecuto, pero antes de terminarla tengo que borrar banderas y volver a habilitar todo como en un principio. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Y aquí tenemos nosotros el registro option rec en este caso para configurar al timer 0. Esta es bit 7, no nos trae descripción porque para configurar el timer no es necesario. Nos está describiendo los bits que son necesarios para
configurar al timer. Si observan en el bit 6, también tiene una función, pero no nos está dando descripción, porque los bits que tienen que ver con el timer 0 son estos que nos está describiendo. Obviamente, si yo me voy al registro opción rec, me va a dar toda la descripción de todos y para qué sirven, pero en este caso, perdón, como solamente voy a configurar al timer y estoy en la sección del timer, me está describiendo solamente a los bits que tienen que ver con el timer. En este caso, dice bit 5, T0CS, bit de selección de fuente de reloj del timer 0. Dice que si yo escribo un 1, va a recibir un 1, va a contar la transición que reciba en el pin T0CKI, que es el RA4. Si yo escribo un 0, dice que va a trabajar con el reloj, en este caso, que nos da el ciclo de instrucción interno, si yo le escribo un 0. Si yo voy a trabajar con una fuente de reloj externa, en este caso, me dice que si yo le escribo un 1, entonces el registro o el timer se va a incrementar a razón de que detecte transiciones o flancos, en este caso descendentes, que van de arriba hacia abajo. ¿En dónde? En el pin RA4, que también se llama T0CKI. Si yo le escribo un 0, me dice que va a empezar a contar transiciones de bajo a alto, es decir, flancos ascendentes. También me dice que si yo le escribo un 0 al bit 3, es el bit para asignación del preescalador. Quiere decir que si le escribo un 0, el preescalador va a funcionar para el timer 0. Si yo le escribo un 1, entonces el preescalador va a ser para el watchdog. Y aquí me dice que lo que yo escriba en el bit 0 al 2 van a ser las tasas del preescalador, que en este caso ya sea para el timer 0, si es que lo voy a usar con él, o para el watchdog, si es que lo voy a usar para el watchdog. ¿Qué es un preescalador? Es un divisor de frecuencia. Ya ahí lo van a buscar de tarea. Ahora vamos a configurar al timer 0. En este caso quiero que el timer 0, fíjense bien lo que les voy a pedir. Que el timer 0, una pregunta, ¿todos saben lo que es un flanco? ¿O alguien tiene dudas? ¿Un qué, perdón? Un flanco. No, maestra, ¿podría decirme, por favor? Pues, profe, al flanco, pues es la parte lateral de alguna cosa, no sé si se refiere a eso. Sí, pues en las señales, así es. Tenemos en este caso una señal cuadrada. Si yo voy de abajo hacia arriba, o sea, una transición low to high, este sería un flanco ascendente. Y si yo voy high to low, este sería un flanco descendente. ¿Ok? Flanco ascendente, flanco descendente. Quiere decir que para este caso el timer no nos va a contar niveles lógicos, o sea, no va a contar unos ni va a contar ceros, sino va a contar flancos, ya sea flanco descendente o flanco ascendente. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Dígame, ok. Vamos a continuar. Entonces, quiero que cuente flancos ascendentes. A ver. Flancos ascendentes. Quiero que tenga una escala o un preescalador. 1 es a 16. Vamos a ver si está en
en la lista S. Y a ver, vamos a ver qué es lo que tengo que escribir para eso. Ok, primero, en este caso, quiero que cuente flancos. Entonces ya estoy especificando que voy a recibir una señal del exterior. Entonces, tengo que escribirle un 1 aquí al bit 5. Dice que aquí en el bit 4, que es selección de flanco fuente del timer 0, en este caso habíamos dicho que eran flanco ascendente. Entonces, para flanco ascendente, que sería low to high, tengo que escribir un 0 en el bit 4. Quiero que trabaje con el preescalador 1 es a 16, entonces el preescalador se lo tengo que asignar al timer. En el bit 3, que es el bit para asignar el preescalador, le tengo que escribir un 0, porque si le escribo un 0, le estoy asignando el preescalador al timer. Ahora quiero que sea la tasa 1 es a 16. Tengo que escribir en el bit 0 al 2, 1, 1, 0. Con estos no hay problema porque ahorita yo no los estoy utilizando. No tengo descripción, pero vamos a buscar en este caso qué significan. En este caso, bueno, no encuentro donde tiene la descripción como tal. Pero el option rec aquí son las resistencias de pull-up para el puerto B y este es el selección de, en este caso, flanco para la interrupción externa. Entonces ahorita esos no me afectan y les voy a poner 0. Entonces, ¿qué les tengo que escribir para este caso? Al registro option rec para trabajar con el timer 0, recibiendo una señal del exterior, contando flancos ascendentes y con el preescalador 1 es a 16. ¿Qué significa preescalador 1 es a 16? Que cuando el micro haya contado un ciclo, en realidad deberán de pasar 16 para que el timer pueda incrementarme una cuenta. Por eso es 1 es a 16. Un preescalador es un divisor de frecuencia. Entonces, ¿qué le tengo que escribir yo al option rec? Pues tendría que escribirle, aquí tengo un 2 en los bits menos significativos, que es más, los voy a sombrear un poquito con color rojo. Maestra, Dígame. disculpe, ¿de este lado del lado izquierdo no eran los más significativos o eran los menos? El izquierda es el más Ah, significativo, perdón. ok. Recuerde que en digitales vamos de derecha a izquierda. Ok, sí, es que como comentó menos, ahí me confundí. Ok, más significativos. Profesora, Dígame. entonces el option rec sería 0x23. Así Ahorita quedaría lo con vamos a checar. Permítame. Ok. Tenemos un 2, exactamente, y tenemos un 3. Sería 0x23. Ahora, si yo les digo, quiero que sea sin preescalador, con en este caso, o con la tasa 1 es a 1, y quiero que trabaje con el reloj interno, ¿qué tenemos que hacer? A ver, quiero que trabaje con el reloj interno. Y quiero que la escala sea 1 a 1.
Ok, quiero que trabaje con el reloj interno. Miren, aquí está completo con lo que yo les comentaba. Ok, con el reloj interno, entonces en el bit 5 tiene que ir un 0. Si trabaja con el oscilador interno, entonces esto es indistinto. Le puedo escribir un 1 o un 0, no importa, porque va a trabajar con el ciclo de instrucción interno. Aquí sería un 0, perdón, y aquí sería ya sea un 1 o un 0, según ustedes lo quieran, no lo va a tomar en cuenta. Voy a poner un 0. Quiero que la tasa sea 1:1. Es En la este del watch, caso, no, ¿no? no porque estamos trabajando con el timer Ah, y ok. esto es lo válido para el timer. Entonces, si yo quiero usar, perdón, que sea 1:1, aquí me dice que forzosamente es 1:2. Si yo le escribo 0 ceros. Pero si aquí no lo quiero trabajar el preescalador, entonces con eso va a ser 1:1. Yo se lo voy a asignar al watchdog, pues sería entonces un 1. Y entonces va a ser indistinto lo que yo escriba aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque el preescalador ya no va a trabajar con el timer. Y estas dos no me interesan al momento. Entonces, la configuración ahora sería la siguiente. Un 0, 8. Y con esta, el timer nos está trabajando en una escala 1:1, o sea, no estoy dividiendo nada. El watchdog, por lo tanto, el preescalador no se lo estoy asignando a él porque no quiero dividir nada. Y va a trabajar con una señal interna. Así que, por lo tanto, aquí da lo mismo si le escribo un 1 o un 0. ¿Sí? Puede ser ya sea que escriban 18 o 08, va a dar lo mismo. La configuración va a ser la misma. ¿Alguna duda? Aquí la vamos a dejar porque ya se acabaron las 2 sesiones, muchachos. Y ya estamos programando. Con esto ustedes se pueden dar cuenta que también han hecho sus resúmenes, que también han ido analizando la información o qué tan han aprovechado el tiempo estudiando. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, profesora. Gracias. Otra. Hasta luego.